Lo dijo en la primera hora. Entremos en materia. ¿Qué les parece? A ver, el fin de semana tuve una breve interacción con un colega periodista deportivo. Que claro, uno a veces, no sé. Cuando uno escribe en su cuenta personal, ¿ya? Es lógico que esté expuesto a que le critiquen o a que le suscriban. O sea, si uno no quiere que le critiquen, simplemente no escriba. O ponga candado, o limite las respuestas. Pero si escriben, están expuestos a las respuestas, ¿no? Alguna gente se pone brava cuando se les contesta. Yo en lo personal acepto con el que más siempre la crítica. Lo que no acepto y bloqueo son los insultos, porque nunca faltan los insultadores, eso sí. Entonces este colega hace una insinuación el fin de semana. Claro, la culpa de lo que pasa en el Ecuador es de la Constitución, es de las leyes, es de la narcoasamblea, como le calificó el colega. La culpa no es del gobierno, la culpa no es del Estado, para no decir que solo es el gobierno. La culpa no es del Estado, o sea, la culpa es de las leyes, la culpa es de la Constitución. Claro, y este colega insinuaba que si la narcoasamblea, como le llamó, no da paso a que cambien las cosas, hay que pensar en disolverla o buscar mecanismos por fuera de la Constitución. A mí eso me espeluzna. A mí me espeluzna que desde el periodismo, no importa si los colegas cubren otro tipo de actividades, si son colegas deportivos, si son colegas que cubren otras ramas, al final del día son periodistas. Y tienen el legítimo derecho de opinar. De hecho, yo mismo aquí opino de deportes. No soy periodista deportivo. Me nutro de lo que hacen mis colegas periodistas deportivos. Yo no soy periodista deportivo, pero me nutro de eso y de vez en cuando comento de temas deportivos. Obviamente mi fuerte es la cobertura de noticias y dentro de eso me he formado y me he especializado en los temas de carácter político. Tengo el legítimo derecho de opinar. Pero me espeluzna que desde el periodismo, de cualquier rama, que desde el periodismo se pretende insinuar que las medidas para solucionar la crisis de seguridad que enfrenta el Ecuador tienen que estar por debajo de la Constitución. O sea, pásese por el forro la Constitución, perdón que me exprese de esta manera, pero creo que no hay otra forma de hacerlo. Pásese por encima de la Constitución, que no importa que impere la ley de la selva, no importa. O sea, implícitamente hay gente que quiere una dictadura. En serio. Hay gente que no entiende el valor de la democracia. Hay gente muy suelta de huesos que está claro que ni siquiera ha abierto un libro o no ha googleado para entender qué significa una dictadura. Hay gente que no sabe, por ejemplo, lo sangrientas que fueron las dictaduras del Cono Sur. Aquí tuvimos una dictadura, si comparamos con lo que vivieron nuestros... digamos los habitantes de países como Uruguay, como Argentina, como Chile, como Paraguay, dictaduras sangrientas. La de aquí no se compara, la que tuvimos entre el 72 y el 79. No hay punto de comparación. Pero hay gente que anhela una dictadura. Vean, yo a esa gente que anhela una dictadura le invito a que googlee, a que abra un libro y si es que le da pereza, coge el celular y googlee. Y revise qué significa dictadura. Para que entiendan que de modo alguno se puede justificar una dictadura. De modo alguno se puede justificar que se pasen por encima las normas constitucionales. La culpa siempre es de la Constitución, de la ley, de la Asamblea, de la Corte Constitucional. Nunca la culpa es de quien ejecuta las acciones que deberían brindarnos mayor seguridad a las ecuatorianas y ecuatorianos. ¿Qué les pasa? O sea, en serio, a mí me espeluzna ese tipo de situaciones. No lo dicen de frente, lo dicen camufladamente. Y por supuesto, desde la ignorancia supina no tienen argumentos. Plantean que se disuelva la asamblea. No hay cómo disolver la asamblea. Ni siquiera les da tanta pereza que ni siquiera abren la Constitución. Y si no entienden lo que dice la Constitución, pregúntenle a alguien que sepa. No se puede disolver la actual Asamblea Nacional. Una sola vez se puede disolver la Asamblea Nacional en un periodo de 4 años. El actual periodo es un periodo de transición para completar el periodo original del 2021 que se acaba en 2025. La próxima Asamblea tendrá, obviamente, esa posibilidad si es que evidentemente las condiciones políticas así lo
lo ameritan o así lo piensa el gobernante de turno. Pero toda la asamblea no se puede disolver. Uno. Dos, ¿qué tiene que ver la actual asamblea con la situación de seguridad que enfrenta el país? Porque es facilito echarle la culpa al resto. ¿Querían consulta popular? Tuvieron consulta popular. Yo les dije aquí en este espacio, desde el principio. Yo les dije, la consulta popular no es la panacea para solucionar la crisis de seguridad. Ahorres en ese billete. Esa plata que se gastaron se pudieron haber ahorrado. Porque lo mismo que hicieron por la vía de consulta popular, podían haberlo hecho negociando, dialogando, acordando con la Asamblea Nacional. Al final la Asamblea aprobó 5 proyectos de reforma, 4 al COIP y 1 a la ley de extinción de dominio derivados de la consulta popular. Lo hizo tal y como pidió el Ejecutivo. Las cosas mejoraron. Es que al país se le vende humo. Al país le hacen creer que al día siguiente de que se apruebe una norma ya las cosas van a mejorar. El problema de este país, audiencia, no son las normas, por favor, entendamos de eso. El problema de este país no es de normativa legal. Que hay cosas que tienen que ser revisadas, por supuesto, pero ese no es el problema de fondo. Yo lo veo así, respetando los criterios del resto. El problema de este país es de ejecución, es de acción, es de tener claridad, es de tener un norte, no de leyes. Pero le venden humo a la gente. Le venden humo. Y mucha gente compra, porque claro, este es un país polarizado. Entonces le venden humo a la gente. Y la crisis de seguridad se mantiene. Lo que pasó este fin de semana, que por supuesto ya vendrán aquellos que justificarán, porque siempre hay de esos, ¿no? Basta con revisar, por ejemplo, la sección de seguridad de Diario El Universo, para mencionar un medio. Esposos asesinados en un restaurante de Manta. ¿Vieron esa noticia el fin de semana? Es horripilante. Luego muere tercera víctima del ataque armado al restaurante de Manta, porque asesinaron a una pareja y otra persona quedó herida y finalmente falleció. Pareja fue baleada dentro de un gimnasio en Flor de Bastión. Joven fue asesinado por supuesta duda de drogas en Santa Rosa el Oro. 2 muertos y 5 heridos en ataque al restaurante en Barbasquillo, lo que les acabo de decir. Asesinan a un hombre que circulaba en vehículo en el centro de Manta. Y así. Y como les he dicho siempre en este espacio, para alguna gente esto es normal. Aquí no pasa nada. El problema de este país es de acción, es de ejecución, no es de leyes. Tienen todas las herramientas legales. Y el problema también es que no salen de la burbuja. El problema es que postean y luego bajan videos ridículos en las redes oficiales del Ejecutivo, como el video este de Betty la Fea del último fin de semana. O sea, se mandan semejante adobe y luego lo eliminaron porque se dieron cuenta de la metedura de pata. En eso están. En eso están. Hay algunas autoridades, y no necesariamente del Ejecutivo, pasa en el Legislativo, pasa en el Consejo de Participación Ciudadana. Algunos creen que haciendo un TikTok y bailando y cantando que no sé qué, esa es la nueva forma de comunicar para... O sea, creen que los jóvenes son unos idiotas. Perdón que lo diga de esta manera. Pero tratan a los jóvenes como idiotas. Entonces, para llegar a esas nuevas audiencias en TikTok hay que bailar y hacer el ridículo. ¿Por qué no piensan de otra manera la comunicación utilizando y aprovechando la maravillosa oportunidad del desarrollo de las tecnologías, el Instagram, el TikTok, y comunican de mejor manera en lugar de salir bailando, posteando videos de Betty la Fea? ¿Me explico? En lugar de entender la naturaleza de lo que está viviendo este país. ¿Y saben qué? Es importante que salgan de la burbuja, porque las cifras que se difunden y que ya se proyectan dan cuenta de que, por supuesto, poco a poco están perdiendo credibilidad y están perdiendo calificación positiva. Salgan del metro cuadrado en el que se desenvuelven. El estado de ánimo de la población es de terror. Vamos con la primera gráfica, por favor. El estado de ánimo. Perfiles de Opinión hizo una valoración y publicó una valoración este fin de semana, que hablaba del estado de ánimo de la población. Entonces, lo que está en verde es la respuesta frente a: ¿considera que el país va por el camino correcto o equivocado?
El 74.12% de los ecuatorianos consultados creen que el Ecuador va por el camino equivocado. La cifra es todavía más alta en Guayaquil, donde alcanza casi el 79% de esa sensación de que el Ecuador va por el camino equivocado. 74.12% de los ecuatorianos consultados creen que el Ecuador va por el camino equivocado. Póngame la siguiente, por favor. ¿Quiénes piensan que el Ecuador va por el camino correcto? Apenas el 19.12%. Y miren ustedes esta evolución, porque esta gráfica es interesante. Al 24 de septiembre del 2023, que fue la cifra más baja, todavía Lasso era presidente de la República y estábamos en la campaña entre la primera y la segunda vuelta. O sea, ya habíamos pasado la primera vuelta en agosto, estábamos en septiembre, la segunda vuelta fue el 15 de octubre. Para el 24 de septiembre, Perfiles de Opinión daba cuenta que el 4.62% de la población consideraba que Ecuador iba por el camino correcto. O sea, el 95% de la población consideraba que Ecuador iba por el camino equivocado. El 22 de enero, y es el pico más alto, y todas las cifras que tiene el actual gobierno se sustentan en ese pico alto de enero. El 22 de enero es una fecha importante para esta medición, pero además porque se da después de la declaratoria del estado de excepción y de la declaratoria de poner al país bajo conflicto interno armado, que fueron dos decisiones potentes del Ejecutivo que fueron valoradas en un primer momento por la población y alcanza su pico más alto. Entonces allí le contestan al encuestador el 53.49%, es decir, más de la mitad de los ecuatorianos consultados, que Ecuador iba por el camino correcto. Pero noten ustedes el declive. Por eso es importante analizar esta curva. Siempre será importante la tendencia. Y miren ustedes cómo paulatinamente se fue perdiendo esa sensación de que íbamos por el camino correcto hasta llegar a este 19.12% de ecuatorianos, apenas 19.12% que creen que vamos por el camino correcto, y esto sigue hacia abajo. Póngame la siguiente. Vamos con la siguiente, la situación política del país. La pregunta, expectativas de la situación política en los próximos 12 meses. ¿Va a mejorar? Apenas el 14%, 13.97%. ¿Va a seguir igual? 41.46%. ¿Va a empeorar? 42.31%. O sea, no hay expectativas que las cosas van a mejorar. Apenas el 14% cree que vamos a mejorar. Estamos hablando que alrededor del 84% de ecuatorianos consultados creen que va a seguir igual o va a empeorar la situación política del Ecuador. Póngame la siguiente. 13.97% de ecuatorianos, es decir, 14%, cree que va a mejorar. Otra vez, el pico más alto, 22 de enero. Luego, pocos días después de la declaratoria del estado de excepción y la declaratoria del conflicto armado interno, alcanzó el gobierno el pico más alto con el 35%, 34.9% de personas que creían que la situación iba a mejorar, y hoy tenemos al 14%. Siguiente. Dentro de las principales preocupaciones, el tema del desempleo. Revisen las cifras que publicó este fin de semana el Banco Central sobre la desaceleración de la economía y cómo la economía está en recesión. Pero se me dicen que no se escucha. Pepe. Ya. Ahora sí, mis tiktokeros no me escuchaban. Ya estoy, tiktokeros, ya estoy. Algo pasó con el micrófono. Es que se ha apagado el micrófono. De razón que no me escuchaban los tiktokeros. Ya me saqué, se ha descargado el micrófono. Ya estamos tiktokeros. Ya, ahora sí. Recién me doy cuenta, perdón, nos perdimos toda la primera parte. Bueno, ahorita, conéctese de nuevo. No puedo repetir. Gracias, me di cuenta que estaba perdiendo ahí la audiencia en TikTok y ha sido porque se fue el audio. Perdón, Edgar, habla serio, me dice. Perdón, don Edgar. Mil perdones, pues me he quedado sin batería en este micrófono. Este sí está bien. Para los amigos del Instagram está perfecto. Mil perdones. Tienes que estar pilas con los mensajes. Sí, pero es que estoy concentrado en el comentario. Bueno, a ver, estaba con el tema del desempleo. Miren ustedes,
¿Piensa que en los próximos 12 meses el desempleo va a aumentar, va a disminuir o va a permanecer igual? El 51%, más de la mitad de los encuestados, cree que va a aumentar el desempleo. Casi el 30% cree que se va a mantener igual. O sea, si sumamos el 51 con el 29, estamos hablando que casi, más o menos, el 80% de ecuatorianos consultados creen que las cosas no van a cambiar en cuanto al desempleo. Y de ese 80%, el 51% cree que va a empeorar la situación del desempleo. Apenas el 16,4% cree que la situación va a mejorar, que va a disminuir el desempleo. Póngale la siguiente. Vamos con esta, que es la delincuencia. Es un horror. ¿Piensa que en los próximos 12 meses la delincuencia va a aumentar, va a disminuir o va a permanecer igual? El 55%, 54,97%, 55% de ciudadanos encuestados cree que va a aumentar la delincuencia en los próximos 12 meses. El 30,6%, o sea, el 31% cree que se va a mantener igual. O sea, en otras palabras, si sumamos ese 55 más ese 31, estamos hablando del 86% de ecuatorianos que tienen pesimismo sobre un mejoramiento de la crisis de seguridad. Apenas un 12% cree que la inseguridad va a disminuir en los próximos 12 meses. Siguiente. Los principales problemas, otra vez, para variar. Esto se ha mantenido, capaz que esto es lo único consistente en las mediciones de las empresas encuestadoras, porque en esto todas tienen las mismas cifras muy similares. La inseguridad y la delincuencia sigue siendo la principal preocupación para el país, para las ecuatorianas y ecuatorianos. El 57,27% cree que ese es el principal problema del Ecuador. Mucho más abajo el desempleo, pero no se olviden ustedes que siempre la inseguridad y la delincuencia tiene una incidencia sobre el empleo. O el desempleo, una incidencia sobre la crisis de seguridad. 12,14% el desempleo, 9,85% de la crisis económica, insisto. Hay que ponerle lupa al último informe del Banco Central sobre la desaceleración de la economía y la recesión en la cual se encuentra la economía ecuatoriana. La corrupción, el 7,23%. Y hay gente que no compra el discurso de los denunciólogos y lo que está pasando a nivel de corrupción. El narcotráfico, el 5,67%, que yo lo asocio con el tema de delincuencia. La mala administración, el gobierno del presidente, 4,57%. La pobreza, 0,78%. Y otros, el 2,48%. De largo, la inseguridad sigue siendo el principal problema que enfrentamos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Y esto cómo ha incidido en la calificación del presidente? Siguiente. El presidente ahora mismo cuenta con una calificación muy buena del 2,86%, una calificación buena del 38,41%, una calificación mala del 38,28% y una calificación muy mala del 14,19%. Entonces abajo además está la diferenciación entre Quito y Guayaquil. El presidente tiene mejores cifras en Quito versus Guayaquil. En Guayaquil tiene cifras más complejas en cuanto a su calificación de gestión. Póngame la siguiente, que es este gráfico, el siguiente, es el que refleja con mayor fuerza la situación del presidente, porque alguien puede decir, bueno, al final del día Noboa tiene 41,26% de cifras positivas, que sigue siendo una cifra buena, dirían algunos analistas. El tema es el declive. Y volvemos al pico más alto del 22 de enero del 2024, cuando el presidente de la República había alcanzado 85,47% de calificación positiva. 85,47%. El pico más alto, o sea, el presidente Noboa ya alcanza la cresta de la ola. El pico más alto, 87,47%, según perfiles de opinión, el 22 de enero del 2024. Y luego tenemos un declive. Y no se ha recuperado, según esta data. Bajó al 74,05% al 4 de marzo, bajó al 57,68% al 6 de mayo,
y hoy se ubica en el 41,26% al 8 de julio. Los negativos. Él había tenido un negativo de apenas el 11,32% al 22 de enero, subió al 25,95% al 4 de marzo, subió al 39,68% al 6 de mayo, y hoy, según perfiles de opinión, por primera vez, los negativos están por encima de los positivos, por primera vez en la gestión de Daniel Noboa. Desde que gana la elección el 15 de octubre y se posesiona el 23 de noviembre y tiene el pico más alto el 22 de enero, de acuerdo a la medición de perfiles de opinión, hoy por primera vez, el negativo de la calificación de gestión del presidente supera al positivo. Hasta mayo, el positivo seguía superando al negativo. Hoy, el negativo, 52,47%, supera al positivo con el 41,26%. Y como digo, hay que mirar la tendencia, más allá de las cifras. En la parte de abajo, en cambio, es el comparativo por ciudades, y está claro que en la ciudad de Guayaquil, las cifras del presidente de la República son más complicadas que en Quito. En Guayaquil tiene el 38,34% de calificación positiva y en Quito el 45,89% de calificación positiva. Pero no hay que quedarse solamente con la calificación de gestión, porque también hay que hacer un análisis de la credibilidad presidencial, es decir, cómo cree la gente en la palabra del presidente, y ahí está el gráfico. Otra vez, al 22 de enero del 2024, el presidente de la República había logrado casi el 77% de credibilidad. Es decir, el 77% de los ecuatorianos y ecuatorianas consultados le creía al presidente, creía en la palabra del presidente. Esta gráfica también empieza a experimentar un declive. 64% el 4 de marzo, 52% el 6 de mayo y 37% el 8 de julio. Es decir, que de cada 100 personas, solo 37 creen la palabra del presidente y 63 no creen la palabra del presidente de la República. Y hay que justamente mirar esa calificación de la credibilidad del presidente. Gracias, Roberto. Y ojo, como me dice acá Nahuel, le envío un abrazo al querido Nahuel. Esa encuesta tiene cierre el 8 de julio, sin tomar en cuenta la segunda alza del precio de los combustibles. Algunos comentarios que tengo por acá. Mónica Tinoco, le envío un abrazo. Quito en los últimos años ha sostenido a los malos gobiernos, dice. Y pregunta, ¿el anticorreísmo es más fuerte en la capital? Buen tema para el análisis. Le envío un abrazo a mi doctor Jorge Medizalde, que también está en sintonía. Aquí mi doctor Javier Salgado. Dice, de gana te mueres de las iras. De lo que me consta de los periodistas deportivos son contados los que están debidamente formados. Y si bien algunos pasaron por la universidad no pasó por ellos. Gracias, don Javier. Don Andrés. Está bajo nivel de la contratación pública. Hay un bajo nivel de contratación pública, además. Me envía acá una data, Andrés. Me envía un abrazo. El Ejecutivo ha adjudicado contratos por $524 millones en el primer semestre del 2024. Esta es una nota que publica el portal Primicias con base en información oficial del portal de compras públicas. Un nivel bajo en la contratación pública que, dice Andrés, puede tener varias respuestas. Por un lado, el gobierno lleva un grave retraso en la ejecución del Plan Nacional de Inversiones, que eso es realmente importante, que es lo que reúne las grandes contrataciones de obras desde el Ejecutivo. Por otro lado, en general, las instituciones públicas suelen dejar para el final del año una buena parte de sus contrataciones. Roberto Luque pedirá examen especial de Contraloría por el alquiler de la barcaza para electricidad. Esto se corrobora al analizar quién ha gastado más. Los datos del primer semestre del 2024 evidencian que el Ejecutivo ha adjudicado contratos por menor valor que lo que han hecho los gobiernos autónomos descentralizados. Entre enero y junio, las instituciones que corresponden a la función ejecutiva han adjudicado contratos por 524 millones, mientras que los gobiernos locales, prefecturas, municipalidades, juntas parroquiales, suman adjudicaciones por $582 millones. Miren ustedes cómo la ejecución de los presupuestos en los gobiernos locales es más alta que la ejecución del presupuesto del gobierno central. Interesante también para el análisis. Interesantísimo. Acá don Néstor Aguilera.
Y la CONAIE acordó este fin de semana salir a las calles. Las cifras aún son generosas y si se dan protestas a mayor escala, caerán más las cifras de Noboa. Buena lectura para el análisis también. Vean, estas cifras deberían invitar a la reflexión al gobierno. Y otra vez invitar al Ejecutivo a salir de la burbuja. A repensar, para empezar, la gestión y luego la comunicación. No reduzcan la comunicación a TikToks. Y si van a publicar un TikTok, piensen primero antes de publicar, no lo que pasó el fin de semana con el TikTok de Betty la Fea. En serio. Que fue una mega ridiculez. Y se dieron cuenta casi de inmediato. Acá me dice Patricio Valdivieso, Noboa bordeaba el 80% cuando con los correístas y sociocristianos tenían pactos. Bordeaba el 55% cuando seguían los acuerdos con los sociocristianos. Ahora bordea el 40% porque se va quedando solito. Porque ya ahora nadie se acuerda, ¿no? El presidente se olvidó de que el anti tiene techo y que el pro es infinito. Y hoy se ha dedicado a confrontar. Habla del nuevo Ecuador, de la nueva política, del nuevo país, etcétera, pero está asumiendo las mismas prácticas de los viejos políticos, que es la confrontación, en lugar de realmente ser más propositivo. ¿Cómo es que hace semejante mega incursión, supuestamente? Toda la parafernalia para ingresar a Durán. ¿Se acuerdan? Toda esa parafernalia sobre el puente de la Unidad Nacional, pasando de Guayaquil hasta Durán, y ni siquiera coordinaron con el alcalde. Y algunos voceros se han dedicado en los últimos días a deslegitimar al alcalde de Durán. Primero el secretario general de la administración y luego la ministra de Inclusión Económica y Social, que dijo que no lo conocía. O sea, no sé si lo dijo en serio que no lo conocía o lo dijo para minimizar al alcalde de Durán. Al final del día a la gente no le interesa sus broncas, a la gente le interesa que trabajen, a la gente le interesa que brinden seguridad. Salgan de la burbuja. Querían consulta popular, tuvieron su consulta popular. Querían la victoria en las urnas, tuvieron la victoria en las urnas. Querían reforma legal, la Asamblea les dio la reforma legal. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Y así, hay gente, hay desubicados, hay irracionales que dicen hay que disolver la asamblea, hay que ir a la dictadura, hay que adoptar medidas por encima de la Constitución. Y esa es la gente que hace opinión pública. Los responsables que quienes, desde los micrófonos y las cámaras y las redes sociales hacemos opinión pública, observemos con una mirada crítica lo que está pasando en el Ecuador. Sin que eso signifique que somos opositores al gobierno, porque, por Dios, sáquense en ese chip también. Hay gente que asume que porque se le critica al gobierno, se es correísta. Si uno avala al gobierno, se es anticorreísta. O sea, sáquense en ese chip. Tengamos como sociedad y como prensa, como medios, como opinadores, un juicio crítico y sustentemos con argumentos. Y dentro de ese juicio crítico, otra vez, presidente Noboa, hay que salir de esa burbuja. Mire lo que pasó el fin de semana en Manta. De nada sirve que durante 33 días presenten unas cifras diciendo, ay, no ha habido muertes, no ha habido no sé qué. De nada sirve si a la vuelta de la esquina la violencia sigue recrudeciendo. De nada sirve si las medidas que se adopten, siendo reactivas, no permiten apuntalar una situación de mediano y largo aliento. Y eso no se logra con una reforma legal nomás, ni con una reforma constitucional. Eso se logra con ejecución, con acción, con un verdadero plan de seguridad. Entendamos eso, ¿no? Acá Dieguito Pozo dice, confundieron la formalidad y credibilidad con tendencias. La gobernabilidad no funciona así. ¿De qué sirve ser tendencia en las redes? Además, en las redes hay gente que es tendencia no necesariamente por temas positivos, sino por temas negativos. Y por supuesto hay gente que le encanta hacer tendencia aunque hablen mal de. Lo importante es que hablen bien, que hablen de. Hay gente que asume que no hay publicidad mala. Lo importante es que hablen de. Pues no importa que la tendencia sea negativa. Por supuesto que sí. Acá, por ejemplo, gracias Belkis, el alcalde de Durán había compartido un análisis el último fin de semana. ¿Cuándo publicó Lucho Chunillo esto? Esto publicó hoy, 6 de la mañana. El alcalde de Durán dice, comparto la noticia de que he recibido el informe de análisis de riesgo basado en la entrevista del 28 de mayo del 2024 y me sorprende su resultado porque concluye que ha disminuido considerablemente mi nivel de riesgo a pesar de haber presentado todas las pruebas de las reiteradas amenazas y hechos violentos ocurridos en las mediaciones del municipio que son de conocimiento público. Este informe lo voy a adjuntar al expediente de las medidas cautelares interpuestas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
con fecha 6 de octubre de 2023 porque sospecho que ya no se lo está realizando de forma técnica como corresponde, al disminuirme el nivel de riesgo de muy alto a alto. Solicito públicamente y también solicitaré por oficio a la policía se rectifique este informe y de ser necesario se proceda a realizar una nueva entrevista para que se considere de forma técnica los parámetros que determinen el riesgo que afronto. No quisiera pensar que se trata de maniobras políticas que interfieran en el trabajo técnico de la autoridad policial, porque ya no solo tendría que cuidarme de las mafias. Confío en la institucionalidad y en la garantía de mis derechos y de la integridad de la vida. O sea, ¿prefieren bronquearse con el alcalde de Durán en lugar de trabajar con él, de entender el nivel de riesgo? Pero ya están ahora en la bronca con el alcalde de Durán. En eso se pasan. Salgan de la burbuja. Por el amor de Dios, salgan de la burbuja. Créanme, a mí no me importa lo que hagan con su vida privada, no me interesa. No me interesa, no voy a comentar lo del fin de semana, no me interesa. Yo no me meto en la vida privada. Pero enfóquense en lo verdaderamente importante. Ustedes fueron elegidos para solucionar los grandes problemas del país. Se supone que si se presentaron como candidatos y ganaron las elecciones es porque querían resolver la situación del país y porque tenían un plan. Demuestren que tienen un plan. Salgan de la burbuja. Olvídense del TikTok bailando. En serio. O de poniendo el TikTok de Betty la Fea. Salgan de la burbuja, porque este país no aguanta más. Y esto, como digo, no se soluciona con leyes, no se soluciona echando la culpa a la Corte Constitucional, no se lo soluciona echando la culpa a la garantista Constitución. La garantista Constitución no impide que patrullen los militares, no impide que detengan delincuentes, no impiden que haya incursiones de la Policía Nacional. La garantista Constitución, como le echan la culpa a la Constitución a algunos. En lugar de darse cuenta que es un problema de gestión. Es un problema reactivo en este momento, pero también proactivo para lo que viene. De nada sirvió 33 días sin violencia en Manta cuando tenemos una mortandad este fin de semana. Salgan de la burbuja. 7:09 en la mañana. Ya vamos a hablar tras la pausa de la nueva bronca que se compró el gobierno con la Asamblea, que es una cosa de terror. Ya lo vamos a hablar aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.